Leemos 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1, vamos a ver todo el capítulo y dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también, estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido, y sabéis. Por lo cual yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a vosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos y vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro, y nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Amén. Oramos. Padre, te alabamos, te bendecimos, Señor, porque como hemos dicho, los años cambian, la fecha cambia, los días cambian, pero tú no cambias. Tú eres eterno, tú eres igual, tus días no acaban, tú eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Gracias te damos porque nos reunimos hoy para sentarnos bajo tu autoridad, bajo tu palabra. Y nos acercamos reconociendo que lo que se ha leído es tu palabra, es tu voz, Señor. Y todo lo que se dice de acuerdo a esta palabra es tu voz que está hablando. En esta mañana, Señor, queremos oír tu voz. Queremos, Señor, que nuestros oídos oigan y que nuestros corazones reciban y que nuestras mentes entiendan, Señor, lo que nos quieres decir en esta mañana. Padre, usa a tu siervo, dale palabras de sabiduría, dale palabras de autoridad, dale palabras de verdad para que tu pueblo sea edificado y tu nombre sea exaltado. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, Señor. Y amén. Pueden sentarse. Cuando uno lee el libro de los Hechos, uno se da cuenta que la segunda parte del libro de los Hechos se encarga de detallar los viajes misioneros del apóstol Pablo. El apóstol Pablo visitaba una ciudad, a un pueblo, llegaba a la sinagoga, proclamaba el evangelio y luego iba a la siguiente, Pero siempre se recordaba de donde él había estado. Y en muchas ocasiones Pablo decía, vamos a pasar por las iglesias, por los hermanos, para animar a los hermanos. Pablo tuvo su primer viaje misionero y regresó a Jerusalén. Pablo tuvo su segundo viaje misionero y regresó a Antioquía. Y es durante su segundo viaje misionero que Pablo llega a la ciudad de Tesalónica. Lo vemos en Hechos capítulo 17. Hechos 17 nos dice que Pablo estuvo ahí por 3 semanas. Por 3 días de reposo estaba en la ciudad de Tesalónica.
Y Lucas, en el libro de los Hechos, nos dice qué estaba haciendo Pablo. Pablo dice, estaba declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús es el Cristo. Ese es el mensaje de Pablo. Jesús es el Cristo. Él tuvo que sufrir, Él se levantó, Él fue crucificado, pero Él se levantó, Él es el Cristo, Él es el enviado, Él es el ungido. Algunos en la ciudad de Tesalónica creyeron, pero otros se opusieron. Y otros alborotaron al pueblo, a tal grado que a un aumentado Casón lo llevaron y lo iban a golpear. Y la Biblia nos dice que estas personas de Tesalónica, los residentes de Tesalónica, no eran nobles, no eran buenos, pero los de Berea sí eran buenos, era la ciudad que seguía. Fue tanto el alboroto que tuvieron que salir de noche para que no lo vea la gente para la ciudad de Berea. Pero después de cierto tiempo, Pablo quiere saber de ellos. Pablo quiere saber cómo están. Pablo quiere saber cómo habían progresado. Pero Pablo no puede ir a donde están ellos. Y Pablo decide mandar a Timoteo para ver cómo estaban y para animarlos a ellos. Después que Timoteo regresa, les escribe esta primera carta. Y en esta carta nos damos cuenta que ellos recibieron la palabra en medio de tribulación. Nos damos cuenta que la fe de ellos se había divulgado por todas partes. Porque no lo que Pablo les dice en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 1, del versículo 5 al 9. 1 Tesalonicenses 1, 5 dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Noten el contraste, estaban en medio de tribulación, pero tenían gozo. De tal manera, versículo 7, que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que los recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Este es el testimonio de ellos. En el capítulo 2, en el versículo 13, se nos da otra pauta de cómo recibir una palabra. Capítulo 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pablo da testimonio de que ellos recibieron la palabra. Pablo da testimonio de que ellos creyeron en Jesús. Pablo da testimonio de que estaban en aprietos y aún creyeron y aún más tenían gozo en el Espíritu Santo. Eso era ayer. Eso era cuando ellos creyeron. Pero Pablo quería saber cómo estaban ellos hoy. Quizás había pasado aproximadamente un año desde que Pablo estuvo con ellos. Cuando la recibieron como palabra de Dios. Cuando la recibieron, estaban gozosos. Cuando la recibieron, esa palabra estaba actuando en ellos. Pero Pablo quiere saber, ya pasó cierto tiempo, ¿cómo están ahora? ¿Cómo han crecido? ¿Cómo han progresado? ¿Siguen firmes en el Señor? Y Pablo quiere ir a ellos y dice que no puedo, he sido estorbado. Y nos damos cuenta en el pasaje que hemos leído que Pablo ahora manda a Timoteo para que vayan a ver cómo están ellos. Note lo que dice el capítulo 3, versículo 1. Con lo cual, no pudiendo soportarnos más,
Acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo. Note cómo lo describe, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. ¿Para qué lo manda? ¿Para qué manda Pablo a Timoteo a los hermanos de Tesalónica? Para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. La Biblia de las Américas dice, para fortaleceros y alentaros respecto a vuestra fe. La Nueva Traducción Viviente dice, los fortaleciera, los alentara en su fe. Ellos habían creído, estaban en angustia y tribulación, ellos habían oído la palabra, ellos habían creído la palabra, ellos habían recibido la palabra como es, la palabra de Dios. Sus vidas, nos dimos cuenta, habían sido transformadas, pero aún necesitaban ser animados en cuanto a la fe. Pero aún necesitaban ser confirmados, exhortados, animados, fortalecidos en cuanto a la fe. Hermanos, esto es un recordatorio que todos necesitamos ser animados en cuanto a nuestra fe. Todos necesitamos ser alentados en cuanto a nuestra fe. Todos necesitamos ser exhortados en cuanto a nuestra fe. ¿Sabe por qué? Porque la realidad de las cosas es que nos cansamos. La realidad de las cosas es que a veces nos desanimamos. La realidad de las cosas es que a veces nos decepcionamos en este caminar. Y todos necesitamos ser alentados en algún momento de nuestro caminar. Y necesitamos a nuestros hermanos. Pablo simplemente pudo haber dicho, voy a hablar con ustedes. Pero la oración es indispensable, es importante, pero necesitamos a nuestros hermanos para animarnos los unos a los otros, para orar los unos para los otros, para que nos visiten, para que seamos recordados que Dios es fiel, que Dios es grande, como hemos cantado hoy. Necesitamos a nuestros hermanos, ellos necesitaban a Timoteo para que sean animados a seguir adelante, a seguir adelante. Por eso, hermanos, nadie es una isla, nadie puede sobrevivir este caminar cristiano a solas, nadie. Necesitamos los unos a los otros para animarnos a seguir adelante los unos a los otros. Mando a Timoteo para que los pueda animar y consolar y confortar en cuanto a la fe. Y note lo que dice el versículo 3 y 4. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Note esa frase. Nadie se inquiete por estas tribulaciones. Estaban siendo perseguidos, estaban siendo rechazados, pero no se vayan a inquietar por eso, dice Pablo. Porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Para esto estamos puestos. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó que estamos puestos para ser atribulados? Que estamos puestos para sufrir por el Señor. Que estamos puestos para ser rechazados, para ser perseguidos, para ser desechados. Porque lo que escuchamos hoy estamos puestos para la bendición. Y en un sentido sí. Pero la bendición a la que se refiere no es esta bendición. Pablo dice, para esto estamos puestos. Y les dice en el versículo 4, porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Les decimos que iban a pasar tribulaciones. Les decimos que iban a pasar problemas y dificultades y aflicciones, y lo estaban pasando. Lo que estaban pasando no era de sorprenderse, le dice Pablo. Ya habían sido avisados, ya habían sido advertidos, y la realidad, hermanos, es que nosotros necesitamos este recordatorio. Nosotros necesitamos este recordatorio. El caminar del cristiano no es sin aflicción. No es sin dolor.
Y es más, a veces se intensifica por el hecho de que tenemos un enemigo de nuestras almas ahora. No es sin problemas y dificultades por la causa del Señor. No es. Y el problema a veces es que no somos recordados de eso. A veces solo oímos de que Dios quiere lo mejor para nosotros, y bendición, y salud, y bienestar, y tener lujos, y tener esto, y tener lo otro, y tener prosperidad, y estas cosas. Y Pablo nos recuerda, ya les dije, no se alarmen por esta situación que están pasando, ya están advertidos. Y por eso en el versículo 5 dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. Envié a Timoteo para averiguar si la fe de ustedes sería firme, si su caminar era firme, si su devoción era firme, si todavía estaban firmes en el Señor. ¿Por qué? No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. El enemigo los estaba tentando y quería confirmar si seguían en pie todavía. El tentador ataca, hermanos. El tentador ataca. El enemigo de nuestras almas trata de muchas formas y de muchas maneras de alejarnos de Dios. Y Pablo dice, yo sé que están siendo atacados y quiero confirmar de que siguen en pie todavía, de que no han desertado, de que no se han echado para atrás, y quiero ver cómo está la firmeza de su fe. Notamos la respuesta de Timoteo en el versículo 6, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor. Dio buenas noticias. Seguían en pie, seguían firmes, seguían confiando en el Señor. Su amor por Dios y para los hermanos no había menguado, seguía firme. Y mientras meditaba en esto, yo esta semana pensaba en esto. ¿Qué pasaría si Pablo hubiera pasado por aquí hace un año? Y Pablo hubiera estado con nosotros enseñándonos por un mes. La enseñanza debe ser mucho mejor de la que reciben ahora, seguro. Y luego Pablo se va y manda a Timoteo, andá a ver cómo están los hermanos de Jesucristo en nuestro fundamento. ¿Cuál es el reporte de ellos? ¿Cómo están ellos caminando con el Señor? ¿Cuál sería el reporte? Porque cuando fueron de Tesalónica regresó con buenas noticias. Y esa palabra buena noticia es evangelio. Eso es lo que esa palabra significa. Buenas nuevas, buenas noticias significa evangelio. Que para Pablo fue una buena noticia. Seguían en pie. Pero si tuviera que dar un reporte un año más tarde de nosotros, de usted, de mí, ¿qué diría Timoteo? ¿Se le daría a Pablo con las noticias de nuestra iglesia? ¿De nosotros? ¿Siguen firmes? ¿Siguen fieles los hermanos de la iglesia de Jesucristo en nuestro fundamento? ¿Siguen adelante los hermanos de la iglesia de Jesucristo en nuestro fundamento? ¿O se han enfriado? Sin tomar en cuenta los 35 grados que están fuera ahorita. ¿O se han enfriado los hermanos de Jesucristo en nuestro fundamento? ¿O se han descuidado los hermanos de Jesucristo en nuestro fundamento? ¿O se han desviado los hermanos de Jesucristo en nuestro fundamento? ¿Cuál sería el reporte? ¿Cuál sería el reporte si tuviera que dar de cada uno de nosotros como individuos? ¿Seguimos adelante? ¿Seguimos firmes? ¿Seguimos creciendo? ¿Seguimos avanzando? ¿O nos hemos animado? ¿O nos hemos enfriado? ¿O nos hemos descuidado? ¿O nos hemos distraído? ¿O tenemos otras cosas como prioridades? La respuesta de ellos era buena. Versículo 6 otra vez. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor.
nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor. Y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. La fe de ellos estaba firme, el amor de ellos crecía. Anhelaban ver a Pablo y a los hermanos. ¿Han crecido su fe este año, hermanos? Sigue firme en el Señor. Ha crecido en su conocimiento del Señor. Ha crecido en su amor para con los hermanos. A veces es más fácil crecer en conocimiento que en amor con esos hermanos. Pero el conocimiento se manifiesta cuando conocemos más a Dios, cuando amamos más a nuestros hermanos. Y note lo que sigue diciendo. Por ello, hermanos, versículo 7, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Pero ahora, porque ahora vivimos y vosotros estáis firmes en el Señor. Pablo estaba en tribulación y en prueba y en problemas. Dice, las buenas noticias que me dieron ustedes, que siguen firmes al Señor, me han consolado, me han animado. Y ahora tengo más vida, más vigor, porque ustedes están firmes en el Señor. Dice otra versión, en medio de nuestras dificultades y sufrimientos hemos sido muy animados porque han permanecido firmes en su fe. Estar firme, dice un escritor, en la fe realmente significa permanecer firmes en el Señor. Esta relación íntima con Él es la que nos fortalece y nos permite soportar las tormentas de la vida. Firmes en el Señor. Es tan importante, hermanos, que nosotros nos afirmemos en el Señor. No en la iglesia, no en los reglamentos de la iglesia, no para agradar a mis hermanos o al pastor, no. Nos afirmamos en el Señor. Él es nuestro fundamento, Él es nuestro cimiento. En Él descansamos y solamente eso nos hace estar en pie en los momentos difíciles de la vida. Pablo dice, yo estaba en tribulación, pero cuando escuché que ustedes seguían firmes en el Señor, yo también me animé aún más en el Señor. Versículo 9. Por lo cual, y note la expresión de alabanza y de agradecimiento de Pablo, por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por nosotros? ¿Cómo le podemos agradecer a Dios por ustedes? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de nosotros delante de nuestro Dios. Pablo reconoce que es Dios quien ha hecho esto. Es Dios que nos ha mantenido firmes, que es Dios que los ha fortalecido. Y Pablo da gracias a Dios por ellos. Pablo da gracias a Dios por ellos. Está grado que Pablo los quiere volver a ver. Versículo 10. Orando de noche y de día con gran insistencia. Note cómo lo describe, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Note, hermano, cómo ora Pablo. Pablo estaba en tribulación y en pruebas. Y él nos dice, oro día y noche para que se me quiten estas pruebas. Él dice, no, oro día y noche para volver a verlos a ustedes. Y poder llegar a ustedes y poder ayudar a completar lo que falta de vuestra fe. Y dice un escritor, la palabra traducida completemos significa ajustar, equipar, suplir. Y hermanos, tenga eso por seguro. Algunos no tienen ese problema, otros tienen ese problema. Nadie lo ha alcanzado todo. Nadie. Nadie ha madurado a tal grado que no necesite ser afirmado. Todos tenemos áreas en nuestra vida donde necesitamos ser ajustados. Todos. Y si usted piensa que no, eso es lo que necesita ser ajustado. Ese pensamiento. Pablo dice, quiero llegar porque hay cosas que necesitan completarse en el caminar de ustedes. Y eso es usted y yo. Hay cosas en nuestra vida que necesitan ser ajustadas.
Y solamente por la palabra, Dios por su palabra se ajustan esas cosas. Hermanos, si llegamos a un punto donde pensamos que no necesitamos corrección, que no necesitamos instrucción, que no necesitamos que seamos ajustados, estamos pronto a caer. Todos necesitamos corrección. Todos necesitamos ajustamiento. Todos necesitamos instrucción. Todos. No importa qué tanto tiempo tenga en los caminos del Señor. Todos lo necesitamos. Y es lo que Pablo les dice a ellos. Quiero llegar para contribuir a completar lo que falta de nuestra fe. Y ahora Pablo en los últimos versículos habla de lo que quiere que Dios haga en ellos. Y nota lo que dice en el versículo 11, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Pablo quería ir donde estaban ellos, pero hasta ahorita no se había podido. Es más, en el capítulo 2, en el versículo 18, dice Pablo, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿Y qué hizo Pablo? ¿Se puso a pelear con Satanás? No. Pablo dijo, le pido al Señor para que abra camino y pueda llegar a donde están ustedes. Pablo sabía que era Dios quien abre puertas y era Dios quien provee los medios. Pero note las siguientes peticiones de Pablo. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Note esta petición. Que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Es interesante la petición porque si notamos el registro de lo que Pablo había dicho, si notamos lo que dice en el capítulo 1, en el versículo 3, ya les dijo en la introducción, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. Ya tenían una excelencia en el trabajo del amor. Pablo había recibido noticias de Timoteo en el capítulo 3, en el versículo 6, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, estaban haciendo bien lo de amarse los unos a los otros, pero aún Pablo pide que abunden aún más en amor los unos con los otros y para con todos. Aún más los unos a los otros y para con todos. Pero Pablo reconoce y no les dice a ellos, hermanos, crezcan en amor. Les dice, el Señor os haga crecer y abundar. El Señor os haga crecer y abundar en amor, porque es la obra sobrenatural de Dios en el corazón del cristiano que nos hace amar a nuestros hermanos. Esta es una obra sobrenatural. Dice el escritor, este progreso no es obra del esfuerzo humano, sea de los ministros de Dios o de los propios individuos, sino de Dios que da el crecimiento. Dios es el que produce en nosotros el amarnos los unos a los otros. Y es lo que Pablo pide, que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Y una pregunta para nosotros hoy. ¿Amamos a nuestros hermanos? En realidad, amamos a nuestros hermanos. Damos gracias a Dios por nuestros hermanos, porque Pablo dice en el versículo 8, en el 9, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? ¿Cómo le podemos agradecer a Dios por ustedes? Y le pide que se amen más los unos a los otros.
Ama a los hermanos usted, hermanos. Y no estoy hablando de una manera superficial. Sí, yo amo a los hermanos en todo lugar. No podemos amar a alguien que no conocemos, ¿verdad? Es fácil amar cuando no nos quita la paciencia. Es fácil amar cuando no estamos alrededor de alguien y nos desesperamos con ellos. No. Amamos a los hermanos de esta iglesia. Amamos a los hermanos de Jesucristo, nuestro fundamento. A pesar de nuestras imperfecciones. A pesar de nuestras debilidades. A pesar que nos quitan la paciencia. Y a veces nosotros somos los que quitamos la paciencia. A pesar de eso, amamos a nuestros hermanos. Y si no, esta es una petición para este año, que el Señor nos haga crecer y abundar en amor unos para con otros. Y para con todos, los de afuera también, pero comenzando los de dentro, unos para con otros, que nos amemos los unos a los otros. Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, que se amen los unos a los otros. Dice un escritor, el verdadero amor aumenta en tiempos difíciles, pero el amor superficial desaparece cuando se presentan los problemas. Hermanos, cuando todos nos llevamos bien es fácil amar. Pero en el momento que tengamos un desacuerdo con nuestros hermanos, el amor verdadero busca una solución, el amor superficial desaparece. Que nos amemos los unos a los otros. Y entre más convivimos, más desacuerdos vamos a tener, porque somos humanos. Pero la petición de Pablo no es esfuércense más. La petición de Pablo es pidan a Dios que Dios nos haga crecer y abundar en amor los unos para con nosotros. Y ese es el deseo de nosotros. Que el Señor nos haga crecer en amor los unos para con nosotros. ¿Y sabe lo maravilloso de esto? Que Dios contesta peticiones. Y si recordamos que el número 2 viene después del número 1, Segunda Tesalonicenses, note lo que en la siguiente carta Pablo les dijo a ellos. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1 y en el versículo 3. Segunda Tesalonicenses les vuelve a escribir una carta. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Ora en la primera carta que Dios haga crecer y abundar en el amor. Les escribe su segunda carta y les dice: damos gracias a Dios porque el amor de ustedes está abundando. Dios contesta peticiones. Dios contesta peticiones. Y es más, esa es una petición orando conforme a su voluntad, de que nos amemos los unos a los otros. Que ese amor abunde entre nosotros. Regresando a la primera Tesalonicenses. Y el Señor nos haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Y terminamos en el versículo 13. Para que sean afirmados vuestros corazones. Para que sean fortalecidos. Para que sean afirmados. Usted ha visto, hermanos, o quizás usted lo ha hecho, cuando plantan un árbol pequeño, que le ponen ciertas cuñas, por así decirlo, para amarrarlo, para que el árbol no se caiga, si viene un viento, para que el árbol no se caiga, hasta que las raíces y crezcan lo suficiente y se afirme lo suficiente y luego se los quitan. Piensen en eso del caminar cristiano, para que seamos afirmados nuestros corazones, para que nuestra firmeza en el Señor crezca. Pero note también lo importante de la expresión que usa Pablo. Eso es tan importante porque es el corazón del que necesita ser afirmado. Es el corazón. Es lo interior, es lo profundo. Porque recuerda lo que dijimos del amor, cuando hay dificultades, el amor superficial, que es por encima, desaparece. El amor verdadero perdura. La firmeza superficial, que decimos lo correcto, que venimos a la iglesia y es doloroso superficial, cuando viene la dificultad desaparece.
Pero cuando estamos afirmados en nuestro corazón, venga lo que venga, no solamente en nuestra vida, sino como nuestros hermanos en la iglesia, estamos firmes en el Señor. A veces lo que es firme es nuestro entusiasmo. Está bien, pero el entusiasmo se desvanece. A veces lo que está firme es nuestras emociones, el emocionalismo. Está bien, pero eso se desvanece. Pero cuando nuestro corazón está firme en el Señor, eso no desvanece. Que nuestros corazones sean afirmados. Y no de lo que dice 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3, hablando de otro contexto, pero no quita el hecho de Dios. Capítulo 3, versículo 3 de 2 Tesalonicenses, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Pablo pide que sus corazones sean afirmados y Dios es fiel para afirmarnos. Por eso le pedimos a Él que afirme nuestros corazones. Terminamos en 1 Tesalonicenses 3:13 para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. Irreprensibles, sin reproche. Que se conduzcan de tal manera que Dios no se avergüence de ellos. Y un escritor dice, en el sentido de dedicación a Dios, a la medida en que nos separamos de lo que es reprensible. Ahora que se aparten del pecado, que se alejen de la maldad, que se alejen de aquello que deshonra a Dios. Irreprensibles en santidad. Irreprensibles en santidad delante de los hombres. ¿Verdad que no dice eso? No dice delante de los hombres, porque al hombre le podemos mentir. Podemos hablar bonito, podemos cantar bonito, podemos levantar las manos como todos lo hacen, podemos vestirnos como es apropiado para cristianos vestirse, pero nuestro corazón está lejos del Señor. Y Pablo dice, irreprensibles en santidad delante de Dios, porque Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce nuestras motivaciones. Dios conoce nuestros objetivos. Dios conoce por qué hacemos las cosas. Y el llamado y la oración de Pablo para ellos es que vivan en santidad, sin reproche, pero específicamente delante de Dios. Porque si lo hacemos delante de los hombres, nos podemos volver hipócritas. Corremos el riesgo de ser hipócritas, de conducirnos de cierta manera delante de los hombres, delante de la iglesia, delante de los cristianos, pero nuestro corazón, nuestra mente, nuestros ojos, nuestros pensamientos, nuestros deseos están lejos de Él. Y Pablo dice, no, que sean irreprensibles en santidad delante de Dios, porque Dios ve en nuestros corazones. Dice el escritor lo siguiente, todo el énfasis de esta oración está en la interioridad del carácter personal. Está implícito que el carácter que se requiere para que los tesalonicenses estén listos a presentarse delante de Cristo en su venida es más que cierta inculpabilidad en la conducta externa o el servicio. Lo que Dios requiere es más bien una inculpabilidad en la devoción interior a Dios y pureza moral interior. Sus corazones, su entera personalidad, tanto interior como exterior, deben ser puros delante de Dios. La norma no será el juicio de los hombres, sino el de Dios. Solo Él conoce la verdadera calidad de nuestro amor y nuestros motivos. Solo Dios conoce. Pureza interna y externa.
pureza interna y externa, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Que el día que nos presentemos delante del Señor, nos podamos presentar irreprensibles. Más adelante dice que todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu sea hallado irreprensible para la venida de nuestro Señor. Que termina recordándonos que Cristo viene y que todos nos presentaremos delante del Señor. Y solamente los cristianos se pueden presentar, solamente los hijos de Dios se pueden presentar de una manera irreprensible, irreprochable delante del Señor. No por sus esfuerzos, sino por Cristo. Porque Cristo es nuestra entrada delante de Dios. Pero nos llama a todos, a los que son cristianos, a crecer en amor los unos por los otros, a vivir en santidad delante del Señor, a poder animarnos los unos a los otros, a ser afirmados en lo profundo de nuestro corazón, para que si acaso viniera un Pablo por acá y tuviera que dar un reporte de aquí a otro año, pueda decir: gloria a Dios por los hermanos de la iglesia de Jesucristo. Siguen firmes en el Señor, siguen fieles a Cristo, siguen avanzando, siguen creciendo, siguen madurando, siguen obedeciendo, siguen viviendo irreprensibles en santidad delante del Señor. Que eso sea el reporte de nosotros. Y que nosotros oremos a Dios para que haga eso en nosotros. Es algo que solamente Dios lo puede hacer. No lo podemos hacer nosotros. Solamente Dios lo puede hacer, pero nosotros debemos de acercarnos a Él en oración, en sumisión, en obediencia, para que el Señor haga la obra en nosotros que solamente Él puede hacer. Damos gracias a Dios por esta iglesia. Damos gracias a Dios por esta iglesia. A pesar de sus imperfecciones, a pesar de sus debilidades, a pesar de todo, damos gracias a Dios por esta iglesia. Porque el Señor ha hecho algo y seguirá haciendo algo a la gloria de su nombre, no la nuestra. No la nuestra. Gloria a Dios por ello. Y comenzamos este año meditando en eso. ¿Cuál sería el reporte de nosotros? ¿Cuál sería el reporte de nosotros? ¿Seguimos fieles o nos hemos descuidado? ¿Seguimos fieles o nos hemos enviado? ¿Seguimos en el camino o nos hemos perdido? El Señor nos ayude a tener un reporte aprobado delante de Él.